ya salió el último ranking FIFA relevante del año y se conoce en qué posición culminará cada una de las selecciones sudamericanas el 2024, por lo que en este video estaremos comentando acerca de los ascensos y descensos de los combinados CONMEBOL. Recuerda dejar tu like y suscribirte activando la campanita. Y como corresponde, comenzaremos con las selecciones que ocupan los últimos lugares hasta llegar a las mejores posicionadas. En ese sentido, no hay mayor sorpresa cuando mencionamos a la selección de Bolivia, que ocupa el puesto 79 y que, a pesar de haber tenido una mala fecha doble de noviembre en donde fueron vapuleados en la fecha 11 en su visita a Ecuador por un marcador de 4-0 y posteriormente una gran selección paraguaya les sacó un empate en el Alto nada menos, no hay repercusión en el lugar que ocupa la verde, ya que en el anterior ranking FIFA también estaba en el puesto 79 y eso significa que el resto de selecciones del mundo han jugado a favor de Bolivia, aunque lo cierto es que los altiplánicos siguen siendo la selección CONMEBOL peor posicionada para la FIFA y se mantienen por lo menos entre los 80 primeros. Y que Bolivia siga siendo la selección CONMEBOL peor posicionada en el ranking no es una gran sorpresa, como sí le podría resultar a los paraguayos ver que la albirroja es la penúltima selección sudamericana en el ranking. Los dirigidos por Gustavo Alfaro actualmente están en la posición 54 y a pesar de haber sacado grandes resultados en la fecha doble de noviembre, venciendo a Argentina, que es el vigente campeón del mundo, y a Bolivia en condición de visitante con la dificultad que supone jugar en el Alto, Paraguay solo ha ascendido un puesto con respecto a la anterior edición y eso significa que culminará el año afuera del top 50 del ranking. Y por encima de la albirroja se encuentran selecciones como Costa Rica, Túnez, Mali, y en el puesto 50 nos encontramos con la sorprendente selección chilena. Y digo sorprendente ya que los resultados que sacaron en noviembre, empatando en la fecha 11 ante Perú con un marcador de 0-0 en condición de visitante y luego en la fecha 12 venciendo a Venezuela por un contundente marcador de 4-2, le han permitido a la Roja ascender 3 puestos, ya que en la anterior edición del ranking FIFA los chilenos ocupaban el puesto 53 y ahora completan el top 50 de selecciones, y con ese ascenso frenaron la caída consecutiva de 20 puestos que estaban sufriendo hace más de un año. Y ahora continuamos con otra selección CONMEBOL que está muy cerca de Chile y esa es Venezuela, que culminará el año en el puesto 47 tras los resultados de noviembre, ya que en la fecha 11 empataron de manera heroica ante Brasil en Maturín, mientras que en la fecha 12 perdieron de manera contundente ante Chile. Y es justamente el resultado que obtuvieron ante la Canariña lo que les permite no descender tanto en la tabla, ya que Chile estaba 10 puestos por debajo de Venezuela en el ranking de octubre, y de no haber sumado frente a Brasil, la Vinotinto hubiese descendido más puestos, pero a pesar de no haber sacado los resultados que necesitaban para culminar el año 2024 en zona de clasificación al Mundial, los venezolanos se mantienen dentro de los 50 primeros del ranking, en donde para encontrarnos con otra selección sudamericana tenemos que ascender 7 puestos, ya que Perú ocupa el lugar 40, y eso significa que con respecto al ranking de octubre solo descendieron 2 puestos. La blanquirroja no está contenta con los resultados obtenidos en noviembre, ya que en la fecha 11 estaban obligados a vencer a Chile en Lima y no lo consiguieron, ya que ambos combinados eran incapaces de hacerse daño y Perú concedió un 0-0 que complica sobremanera sus aspiraciones por clasificar al Mundial, mientras que en la fecha 12 tenían la dura tarea de tener que visitar a Argentina y no pudieron dar la sorpresa, ya que la albiceleste salió vencedora de la Bombonera por un marcador de 1-0, y si bien la selección peruana ocupa el último lugar de las eliminatorias, eso no se ve reflejado en el ranking FIFA, ya que se encuentra entre los 40 primeros y por encima de una selección que actualmente es más competitiva como Paraguay. Continuamos entonces con Ecuador, que ocupa el puesto 24 del ranking FIFA, y eso significa que ascendió 3 puestos con respecto a la edición de octubre como resultado
luego de haber tenido una fecha doble de noviembre excelsa, goleando en la fecha 11 a Bolivia en casa por un marcador de 4-0 y posteriormente venciendo a Colombia en su casa con un hombre menos durante gran parte del partido, y es con esos resultados que actualmente la Tri está en el tercer lugar de las eliminatorias, pudiendo haber culminado en el segundo puesto en realidad, pero sabemos que la sanción inicial de resta de puntos no permiten ver el real desempeño que han tenido en cancha los ecuatorianos, que se quedaron a 4 puestos de entrar en el top 20 del ranking FIFA. Y para continuar tenemos que ascender hasta la posición número 12 del ranking, en donde está ubicada la selección de Colombia, que en noviembre no tuvo una buena fecha doble y de hecho no pudo sumar un solo punto por eliminatorias, ya que en la fecha 11 pudieron haberse llevado la victoria ante Uruguay, después el empate, pero en el último suspiro del encuentro ante los charrúas, Colombia termina perdiendo, y ser derrotados de esa manera por Uruguay fue un golpe muy duro, ya que tenían prácticamente un punto en el bolsillo, pero posteriormente les tocaba recibir a Ecuador, en donde su rival hizo el partido necesario considerando que jugaron con uno menos y no desaprovecharon el golazo de Ener Valencia para que la Tri se lleve los 3 puntos a casa. Sin embargo, el no haber sumado puntos en noviembre no supuso un gran contratiempo para Colombia, ya que tuvo un colchón importante de puntos, y si bien ya no está en el top 10 de selecciones, estar en el puesto 12 del ranking y culminar el año en zona de clasificación directa al Mundial es un escenario que desearía tener más de la mitad de las selecciones CONMEBOL. Continuamos entonces con la selección de Uruguay, que está un puesto por encima de Colombia, y tras haber ascendido 3 puestos con respecto al ranking de octubre, los uruguayos son la selección número 11. Los charrúas han tenido un gran mes de noviembre, primero en la fecha 11 venciendo a Colombia y volteándole el partido además en Montevideo, mientras que en la fecha 12 sacaron otro gran resultado empatándole en condición de visitante a Brasil. Con esos resultados, Uruguay, que parece haber solucionado los problemas de vestuario entre jugadores y director técnico, se quedan a un puesto de conformar el top 10 del ranking FIFA. Por encima de las celestes se encuentran selecciones importantes como Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Portugal, antes de llegar al quinto lugar que ocupa Brasil. La canariña, que cerrará el año 2024 ocupando puesto de clasificación directa al Mundial, en noviembre no ha tenido los mejores resultados, ya que contra todo pronóstico empataron ante la selección de Venezuela en Maturín y cortaron una racha de obtener solo victorias cuando visitaban a la Vinotinto, y tras haber empezado ganando ese encuentro y haber tenido incluso la posibilidad de asegurar la victoria con el penal que falló Vinicius, los venezolanos tuvieron capacidad de reacción y dejaron a los brasileños con las ganas de llevarse los 3 puntos a casa, en donde les tocó recibir a la selección de Uruguay, que les supo hacer partido y le sacó un gran resultado como es empatar en Brasil. La verde amarela solo sacó 2 puntos por eliminatorias en la última fecha doble, y al haberse enfrentado a selecciones que ocupaban puestos más bajos en el ranking, los puntos acumulados de la canariña se reducen, pero a pesar de ello los brasileños siguen en el quinto lugar, al igual que en el ranking de octubre. A partir de ahí hay 3 selecciones europeas por encima de la canariña, y esas son Inglaterra, además de España y Francia, que ocupan el tercer y segundo lugar del ranking respectivamente, por debajo del líder, que sigue siendo la selección de Argentina. Y a diferencia de otras ediciones, en la definición de este ranking se presentó un escenario poco habitual, ya que hasta el último momento fueron 3 las selecciones que tuvieron opción de ocupar el primer lugar. Francia o incluso España pudieron haber culminado este último ranking relevante de la FIFA arrebatándole el liderato a Argentina, básicamente porque el albiceleste perdió en
en su visita ante Paraguay, que es una selección que sorprendentemente ni siquiera está en el top 50, y el hecho de conceder una derrota ante un equipo que está muchos puestos por debajo es especialmente perjudicial para las selecciones que buscan el liderato, por lo que era de vital importancia para los argentinos vencer a la selección peruana, y así lo hicieron, aunque por un marcador de 1-0, que les fue suficiente para cerrar el año en el puesto más privilegiado del ranking. Y la diferencia de puntos entre Argentina, Francia y España no es tan amplia, y por lo mismo los dirigidos por Lionel Scaloni no se pueden descuidar en el 2025, ya que sus principales escoltas están al acecho. ¿Logrará la selección albiceleste llegar como líder del ranking al Mundial de 2026? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale manito arriba al video que es importante y suscríbete activando la campanita. Por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.